Amigas y amigos, compañeros y compañeras antorchistas que nos favorecen con su atención y su paciencia cada semana. Buenas tardes tengan todos ustedes. El mundo entero confía en la vacuna para salir de la pesadilla de la pandemia causada por el COVID-19. Desde la aparición de la plaga, los países con mayor desarrollo económico, científico y tecnológico se lanzaron a la búsqueda del ansiado remedio y hoy sabemos que varios de ellos han tenido éxito. Sin embargo, los especialistas han subrayado el colosal reto que significa producir algo así como 7.500 millones de vacunas para inmunizar a toda la humanidad en un plazo relativamente corto. Incluso en caso de que la meta sea solo del 70% de seres humanos, porcentaje suficiente para lograr la llamada inmunidad de rebaño, según los especialistas, estaríamos hablando de unos 5.200 millones de vacunas, un reto enorme de todos modos. El problema se complica por dos razones. Primero, son pocos los países que cuentan con las condiciones necesarias para elaborar esa cantidad de vacunas. Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Canadá, China y Rusia entre los principales. De acuerdo con esto, podemos afirmar casi con seguridad que no son más de 10 los países que, en una situación ideal, tendrían que trabajar a marchas forzadas para fabricar todas las vacunas que requiere la población mundial. Segundo, la mayoría de las empresas que producen o producirán las vacunas, con la excepción tal vez de China y Rusia, son de propiedad privada, lo que convierte a la vacuna en una mercancía que, al igual que las demás mercancías, está sujeta a la ley de la oferta y la demanda. Por tanto, su distribución no obedecerá a criterios de humanismo o de solidaridad social, sino al del prosaico interés de la máxima ganancia. Las vacunas serán para quien pague más por ellas. Por eso, algunos expertos pronosticaron una lucha feroz entre las naciones por ser las primeras en conseguir la vacuna y por adquirir todas las que necesiten para inmunizar a su población, sin importarles lo que ocurra con las más pobres y débiles, México entre ellas. Hoy, ese pronóstico es ya una realidad. El portal tvpublica.com.ar informó el 18 de enero, abro comillas, un fracaso moral. 10 países acapararon el 95% de las vacunas, cierra comillas. Y enseguida añade, comillas, el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó la actitud egoísta de los países más ricos frente a las vacunas contra la COVID-19 y la avaricia de las farmacéuticas que prefieren obtener licencias en países ricos donde obtienen más beneficios a enviar dosieres, algo así como expedientes, para una aprobación mundial en el seno de la Organización Mundial de la Salud. Cierro comillas. Renglones adelante, Tedros Adhanom declara, comillas, tengo que ser franco, el mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral y el precio de este fracaso se pagará en vidas y medios de subsistencia en los países más pobres del mundo. Cierro comillas. Esta cita demuestra, como digo, que el fatal pronóstico se va cumpliendo casi al pie de la letra. El fracaso moral del que habla la OMS es la consecuencia inevitable de la producción privada de la vacuna, lo que la convierte en una mercancía propiedad del fabricante
que puede hacer con ella lo que a su interés convenga sin tener que pedir permiso a nadie. Resulta del dominio que ejercen los grandes capitales en todos los países con una economía de libre mercado. Un dominio que les otorga el macabro derecho a decidir quién vive y quién muere mediante la distribución de la vacuna según su insaciable apetito de ganancia. Tenemos aquí una lección viva para todos los pueblos de la tierra. Solo una sociedad socialista que ponga la vida y la salud de los seres humanos por encima de cualquier interés personal, por encima del individualismo y el egoísmo particulares, puede salvarnos a todos de una catástrofe igual o mayor que la actual. ¿Cómo repercute esta situación mundial en México? El periódico digital Forbes México del 18 de enero dice, abro comillas, México recibirá solo la mitad de las vacunas de Pfizer este martes. Andrés Manuel López Obrador. Y sigue, México recibirá este martes poco menos de 200,000 vacunas, cerca de la mitad de las dosis que se tenían contempladas que llegarían en el sexto embarque de la farmacéutica estadounidense Pfizer, que originalmente contemplaba 433,000 unidades, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina, reiteró que las Naciones Unidas llamaron al laboratorio a redistribuir las dosis ya fabricadas para que más países tengan acceso a estas unidades. Cierro comillas. O sea que, según López Obrador, el severo recorte a México se debe al llamado de Naciones Unidas para que la vacuna se distribuya de modo más equitativo entre todos los países. Pero da la casualidad de que esta explicación choca frontalmente con lo dicho por el jefe de la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano de la ONU encargado de la salud mundial. Según él, el escandaloso acaparamiento de las vacunas por los países ricos es consecuencia del egoísmo de los compradores y de la avaricia de las farmacéuticas privadas como Pfizer. Tedros Adhanom, además, deja claro que las farmacéuticas están haciendo a un lado a la Organización Mundial de la Salud en favor de los países ricos que les aseguran mayores ganancias. La propia Pfizer, además, atribuye sus retrasos a una ampliación de sus instalaciones para elevar su capacidad productiva. Y nada dice sobre el llamado de la ONU. Es evidente que López Obrador se equivoca u oculta intencionalmente la verdad. Pero nuestras desgracias no terminan aquí. Según Forbes México, el presidente, abro comillas, enfatizó que este retraso ajustará el plan de vacunación al personal médico de primera línea de atención a pacientes de COVID-19, lo cual se detallará este martes, el martes que acaba de pasar. Cierro comillas. ¿Se puede creer que el retraso solo causará un reajuste en la vacunación del personal de salud? ¿Qué pasa con el resto de la población? ¿No se contagiará y morirá más gente mientras más se tarde en llegar la vacuna? Y no es exceso crítico o afán por hallar el prietito en el arroz. Es que hoy la pandemia está fuera de control y los contagios y las muertes están alcanzando niveles que no habían alcanzado desde el inicio de la peste en febrero de 2020. Según el periódico digital La Política Online del 18 de enero, comillas, ya hay 141,248 muertes por COVID-19 y los contagios suben a 1,649,502. Cierro comillas.
Esto de acuerdo con la información proporcionada por el mismísimo subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El mismo funcionario aseguró que, comillas, no perderemos la vacuna de Pfizer, simplemente se retrasa, cierro comillas, simplemente, y los nuevos contagios y muertes que se producirán por este simple retraso. Sorprende la frialdad con que el presidente y el subsecretario de Salud hablan del retraso de Pfizer. Seguro que no actuarían de la misma manera si lo que estuviera en riesgo fuera su propia vida o la de su familia. Recordemos que esta conducta de desparpajo y de mentiras del gobierno de la Cuarta T no es de ahora. Viene desde el inicio mismo de la pandemia. En su columna en privado del 12 de enero, Joaquín López Dóriga asegura que, comillas, de acuerdo con datos del doctor Luis Estrada, director de SPIN, el presidente López Obrador ha dicho 39 veces que ya vamos de salida o vamos saliendo de la pandemia. En 29 ocasiones que ya se aplanó la curva. Y en 17 que ya se domó. Cuando, como he insistido en este espacio, ni vamos saliendo, ni se ha aplanado la curva, ni domamos la pandemia. Cierro comillas. Y es justo reconocer que en estas gordas mentiras del presidente tiene que ver, y mucho, la información y la asesoría que le proporciona López-Gatell. La responsabilidad de López-Gatell en el actual desastre no se reduce a eso. Culpa directa suya es el haberse equivocado como un chamaco de preparatoria en el diseño del modelo matemático para predecir el curso y la velocidad de avance de la pandemia, así como las fechas en que se presentaría el pico de los contagios y se iniciaría el descenso o el aplanamiento de la curva. Es culpa suya la ausencia casi total de pruebas para detectar a los infectados. La negativa de los hospitales a atender a los enfermos no graves o con síntomas leves, muchos de los cuales mueren en sus casas. El casi nulo uso del cubrebocas, del cual ha dicho en más de una ocasión que no solo no sirve para contener la infección, sino que incrementa los contagios al proporcionar una falsa sensación de seguridad. Para López-Gatell, la imagen pública del presidente está por encima de la salud de los mexicanos. Por eso ha ocultado el número de contagios y de fallecimientos, y ha negado la falta de camas para enfermos de COVID. Ahora mismo, según la política online, ha dicho, comillas, a nivel nacional, 40% de camas de hospitalización general están disponibles y 60% ocupadas. En camas con ventiladores, 48% están disponibles y 52% ocupadas. Cierro comillas. Según eso, no hay emergencia por saturación de los hospitales. Pero los medios dicen otra cosa. La reportera Penilei Ramírez escribió en el Universal del 15 de enero, abro comillas, las escenas que describen los profesionales de la salud y ocurren en estos días mientras usted lee esta columna son la bitácora del horror. Hay pacientes que mueren en una silla de espera en urgencias esperando ser valorados. Otros alcanzan a llegar al hospital solamente a que les den morfina para apaciguar el dolor, la contracción en el pecho, la desesperación de jalar aire cada vez menos antes de morir ahogados. No hay oxígeno, no hay hospitales. No sabemos en realidad cuántos están infectados. Cierro comillas. Y el portal MX sintetiza así la tragedia en su edición del 13 de enero. No hay lugar. Funerarias, crematorios y cementerios a tope. Cierra comillas.
Esta es la verdadera realidad que vive hoy México. Y para derramar el vaso, dos perlas más. La aceleración de la pandemia ya dio al traste con la reactivación de la economía que se dejó sentir en el segundo semestre del año pasado, según dicen los expertos. En consecuencia, se agravará el desempleo, la baja de salarios y de los ingresos de las familias. Se cerrarán más empresas y la recuperación de la economía tardará más tiempo. La crisis mayor comenzó desde noviembre y diciembre del año pasado. Los trabajadores y las empresas más vulnerables se hallan solos, sin ningún tipo de ayuda oficial para salir del paso, salvo los mejoralitos que les ofreció en días pasados la secretaria de Economía. Y ahora resulta que el presidente y su partido planean el uso electoral de la vacuna. Es por eso que no les preocupa, sino que les beneficia el retraso de Pfizer. Según Forbes México, López Obrador, abro comillas, también resaltó que la vacunación de todos los integrantes de las brigadas correcaminos, incluidos los servidores de la nación, es una nueva medida del Plan Nacional de Vacunación. ¿Y quiénes son estos privilegiados servidores de la nación? Salvador García Soto nos lo aclara en su columna del Universal del 18 de enero. Abro comillas. Por encima del personal médico que aún falta de recibir su dosis de vacunación, los llamados servidores de la nación, que no son otra cosa que la estructura política y electoral del López Obradorismo y de Morena, con el reparto de apoyos sociales, comenzaron a ser vacunados, porque serán parte de las brigadas de vacunación que llevarán las dosis con todo y uniforme del gobierno en color guinda del partido oficial. ¿Qué les parece, amigas y amigos, compañeras y compañeros, antorchistas? ¿Qué les parece? Concluyo. Lo que en otras partes es esperanza de que la pesadilla de la pandemia terminará pronto, en México solo nos está acarreando más mentiras, nuevos engaños, una manipulación más descarada de las necesidades populares, incluido su deseo de vacunarse contra la peste, y todo para llevarlos a votar por el gobierno actual, por el culpable de esta y todas sus desgracias recientes en las elecciones que se avecinan. Una conducta odiosa y reprobable que yo los invito a rechazar y denunciar por todos los medios a su alcance. Muchas gracias.